Una joven está muerta y las autoridades dicen que fue a manos, supuestamente, del papá de su novio. Whitney Robeson aparentemente estaba viviendo la vida que soñaba. Ella era una recién graduada de la universidad, apenas comenzando su carrera, con toda su vida por delante. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo murió? Inicialmente parecía ser un accidente, pero ahora la policía en Alabama está presentando cargos importantes contra un padre cuyos abogados aseguran que es inocente y un hombre ejemplar, no un criminal. ¿Qué fue lo que pareció cambiar y hizo que esta investigación diera un giro impactante? Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Durante aproximadamente 2 meses, la muerte de una mujer llamada Whitney Robeson parecía ser un accidente. Le dispararon y la mataron en la casa de su novio, pero la policía dice que continuaron investigando. Quiero mostrarles aquí unas fotos de Whitney. Ella tenía solo 22 años, se graduó el año pasado de la Universidad de Auburn. Ella era originaria de Richmond, Virginia. Sin embargo, Whitney llegó a Auburn porque sabía lo que quería hacer con su vida. Ella quería trabajar en diseño de interiores, y de hecho encontramos su Instagram de diseño de interiores. Puedes ver el estilo que tenía, el talento para la profesión en la que soñaba trabajar. Formaba parte de una fraternidad femenina en Auburn. Era querida por muchísima gente y, como muchos en una universidad de la SEC, aprendió a amar el fútbol americano universitario y era muy cercana a su familia. Su obituario dice, cito: aunque nunca hubiéramos podido imaginarlo, el capítulo final de la vida de Whitney tuvo lugar en Birmingham, Alabama, apenas unas semanas antes de su trágica e inesperada partida. Whitney estaba alcanzando su mejor momento exactamente como siempre supimos que lo haría en su nuevo puesto como consultora comercial en Restoration Hardware. Esta maravillosa e independiente mujer estaba a punto de iniciar su exitosa carrera en el diseño de interiores, el trabajo que siempre había querido desde que era una niña viendo HGTV. En el poco tiempo que llevaba en ese puesto, los nuevos colegas y supervisor de Whitney quedaron inmediatamente cautivados por su amabilidad, talento, atención e integridad. Haber conocido a Whitney, sin importar dónde, cómo, por qué o por cuánto tiempo, es haber sido tocado y transformado por su alma radiante. Ahora, la pérdida de una vida siempre es difícil de comprender, sin importar de quién se trate. Pero en este caso, uno se queda preguntando cómo pudo suceder. No solo cómo pudo pasarle a alguien que hizo tantas cosas bien en su vida y que tenía tanto más por dar, sino cómo pudo suceder esto, según lo que sabemos hasta ahora, por parte de la policía en este caso. Ahora, antes de entrar en lo que estamos aprendiendo sobre esta investigación y por qué parece que la policía pudo haber presentado cargos, quiero que veas una foto de este hombre. Su nombre es Jeffrey Scott Towers. Tiene 54 años. Él es de Alabama y es la persona que supuestamente jaló el gatillo que le quitó la vida a Whitney. Al.com dice que él es el padre de su novio. Ahora, no parece que Towers tenga redes sociales. Así que la única foto que tenemos de él en este momento, que está circulando por internet, ya que esta historia ha llamado tanto la atención a nivel nacional, es su foto de ficha policial. Y esta foto fue tomada cuando la policía decidió presentar cargos en relación con la muerte de Whitney. Ahora me comuniqué con los abogados de Towers para ver si podían darnos alguna idea de lo que sucedió. Y dijeron que su cliente ha sido, cito, un ciudadano productivo y ejemplar durante toda su vida. También dicen que no tiene antecedentes penales. Así que hablemos un poco más ahora sobre lo que sabemos acerca de cómo murió Whitney. Así que quiero regresar al 7 de marzo cuando la policía fue llamada a una casa en Trussville, Alabama, que está como a media hora al noreste de Birmingham. Era un sábado por la noche y eran alrededor de las 9:20 cuando, según la policía, se disparó un arma. Whitney fue la persona que recibió el disparo. La llevaron a un hospital en Birmingham y para las 11 de la noche de ese mismo día fue declarada muerta. Ahora, la casa donde ocurrió el tiroteo parece estar en una calle sin salida en Trussville. Y por lo que podemos ver, es un vecindario muy bonito con varias casas grandes en esta zona. Hicimos una verificación de antecedentes de Towers y muestra que tiene una dirección en la calle a la que respondió la policía. Así que volvamos al 7 de marzo. La policía se refirió al incidente en ese momento como un caso aislado y sin amenaza para el público, según AL.com. Ahora, como alguien que sigue casos de crímenes reales, ya has escuchado esas frases antes.
La policía también dijo en ese momento que alguien había sido detenido, pero el nombre de esa persona, las circunstancias que rodearon lo que sucedió, nada de eso fue revelado. El forense del condado de Jefferson, Alabama, determinó que la muerte de Whitney fue un accidente, pero no se presentaron cargos. Y en ese momento, esta historia parecía ser una tragedia y nada más. No parecía ser un caso criminal. Era simplemente una tragedia de dolor inmenso y una pérdida que una familia y sus seres queridos nunca podrían superar. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora esto es un caso criminal muy serio. Y la policía ha presentado cargos graves contra el padre del novio de Whitney. Así que aproximadamente 2 meses después de que Whitney fuera baleada y asesinada dentro de esa casa en Trussville, Alabama, el Departamento de Policía de Trussville dijo, cito, tras una extensa investigación realizada por la División de Investigaciones Criminales del departamento, los detectives obtuvieron una orden de arresto el 11 de mayo de 2026 a través de la oficina del fiscal del condado de Jefferson para Jeffrey Scott Towers de Trussville. La policía ha acusado a Jeffrey Scott Towers de homicidio involuntario. La policía dice que Towers fue detenido el 11 de mayo sin incidentes y pudo pagar una fianza, la cual fue fijada en un monto no especificado, así que ahora está libre mientras este caso sigue su curso en el sistema de justicia penal. Como dije, me comuniqué con los abogados que representan a Jeffrey Scott Towers. Esta es la declaración completa que nos enviaron, y cito, lo que le sucedió a la señorita Robeson fue un evento trágico. Si bien entendemos que el sistema de justicia debe seguir su curso, sabemos que los hechos demostrarán que el señor Towers no tiene antecedentes penales, ha sido un ciudadano productivo y ejemplar durante toda su vida y no es culpable de estos cargos. Fin de la cita. Ahora, la gran pregunta hasta este momento es, ¿qué sucedió dentro de la casa? No sabemos dónde fue baleada Whitney, no sabemos qué llevó a que se disparara ese tiro y tampoco sabemos qué llevó a la policía a decir que esto no es solo un accidente como se consideró originalmente, sino que es algo que creen que es mucho más oscuro, un cargo criminal de homicidio imprudencial. Tampoco está claro en este momento cuándo será la próxima vez que Towers comparezca ante el tribunal o cuándo la policía dará información sobre lo que ocurrió dentro de esa casa que llevó a la muerte de Whitney. Pero estamos trabajando para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible para entender qué sucedió dentro de esa casa. Ahora, antes de pasar con un abogado que se va a unir a nosotros y con quien vamos a hablar un poco más sobre lo que podría estar ocurriendo exactamente en este caso, quiero hablar un poco más sobre Whitney. Su amiga le dijo al periódico estudiantil Auburn Plainsman, cito, su autoconfianza, su determinación. Aspiro a ser como ella algún día y tener metas como las suyas, tener ese deseo de vivir porque realmente vivió su vida al máximo en todo lo que hizo. Fin de la cita. Acompáñanos y hablemos más sobre esto. John Phillips, abogado de derechos de las víctimas. Gracias como siempre por acompañarnos en Law and Crime. Sé que conoces bien Alabama y ejerces ahí. ¿Qué te dice eso? Y hay mucho que no sabemos en este caso. Y esa es como la gran incógnita que todos están tratando de descifrar. Pero ¿qué te dice que un forense, el forense del condado, haya determinado que esto fue un disparo accidental supuestamente en marzo? Pero ahora, 2 meses después, Jeffrey Towers, está enfrentando un cargo de homicidio imprudencial. 2 meses y 4 días, creo. ¿Sí? Sabes, muchas veces lo que ves en el informe de homicidio es solo, o en el informe de autopsia, es solo la palabra homicidio. Lo revelé en la pregunta. Sabes, los forenses solo tratan de determinar si un hombre mató a un hombre o a una mujer, y no se meten en los porqués o los cómo. Ahora, en algunos casos, se usan de manera forense para analizar la trayectoria de las balas, los residuos de pólvora, el tatuaje por pólvora, todas esas cosas para tratar de determinar, ya sabes, quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Pero cuando estás clasificando, ya sabes, asesinato, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, defensa propia, eso implica muchos hechos que van a estar fuera de ese cuerpo. Y por eso es inusual que, ya sabes, que un médico forense diga en el informe de la autopsia, creo que esto es, creo que esto es homicidio involuntario. Simplemente entra en lo subjetivo. ¿Con qué frecuencia? Y sé que trabajas muchas veces en el ámbito civil, pero investigaciones como esta, ya sabes, una investigación por homicidio involuntario, toman esa cantidad de tiempo para tratar de reconstruir exactamente lo que sucedió. Sabes, a menudo tardan más, así que
Aunque se trate de un homicidio involuntario, Am, ya sabes, en cuanto al escrito de acusación, normalmente es una decisión más fácil porque no estás acusando de asesinato, ¿verdad? No tienes que convocar a un gran jurado, no tienes que esperar los resultados de toxicología o el análisis de salpicaduras de sangre. Así que, ya sabes, estos casos pueden tardar un año. Eso no está fuera de lo normal cuando la fuerza policial, los fiscales, están tratando de hacerlo bien. Aquí, porque es casi como confirmar lo que ya sabíamos, sí parece que tomó un poco de tiempo. La diferencia aquí, sin embargo, es que estás lidiando principalmente con un cargo de homicidio involuntario en este caso, ¿verdad? Estás lidiando con lo que los testigos van a decir, cómo se van a ver, cómo se presentan, porque ya sabes el argumento aquí, y no sabemos exactamente qué pasó, pero no sé si tengo una pistola de utilería cerca de mí. Usaré el marcador. Ya sabes, alguien tenía un arma desenfundada, y algo pasó. Se disparó y mató a esta pobre chica. Y la pregunta es, ya sabes, ¿qué nivel de intención, qué nivel de imprudencia? Ya sabes, es una cosa si estás apuntando y dices, te voy a disparar. Ya sabes que manifestaste una intención, pero usualmente en el homicidio involuntario es un comportamiento imprudente o accidental con un arma de fuego, que para mí siempre es imprudente, lo que lo pone en esa investigación de 2 meses, como en la categoría de homicidio involuntario. Ya sabes, pero si yo soy de la familia de la víctima y usualmente esos son mis clientes, ya sabes, no me siento bien con esto en absoluto. No sé qué pasó. Mi hija no puede contar su historia porque ya no está con nosotros. Y no sabemos quién es. Ya sabes, como que la otra gran pregunta es, ¿quién más estaba en la casa esa noche? ¿Qué estaba pasando? Sabemos que eran las 9:20, un sábado. Parece que esta es la casa de Tower, una casa realmente bonita. Parece estar en una calle sin salida donde ocurrió todo esto. Él mencionó algo que creo que es bueno para aclarar, ya que todos estamos tratando de entender esta historia. Porque, ya sabes, si fuera un caso de asesinato y este no lo es, ya sabes, generalmente hablando, el individuo 1 mató al individuo 2 y quería matar al individuo 2. ¿Qué es lo que un fiscal tiene que probar en un caso de homicidio involuntario para que, ya sabes, alguien sea culpable de homicidio involuntario? Correcto. Entonces, ya sabes, la gente piensa en lo clásico. Y de hecho, yo fui a la Facultad de Derecho en la Universidad de Alabama. Así que eso es, yo probablemente estoy a una buena hora de donde fui a la Facultad de Derecho. A una buena hora de donde esto sucedió en Birmingham. Ya sabes. Aria. Pero, ya sabes, en la Facultad de Derecho, Defensa Penal, en Derecho Penal Básico, la gente piensa en el asesinato, ¿verdad? Donde hay premeditación, donde estamos pensando en matar a alguien. Quieres matar a alguien, aunque sea por un instante, ¿verdad? Incluso los jurados han dicho que el hecho de alcanzar el arma en la guantera, abrirla, eso podría ser tiempo suficiente para premeditar. La gente normalmente piensa en un gran plan, como odio a esta persona, tengo que averiguar cómo envenenarla, estoy investigando en Google. Bien, eso no es de lo que estamos hablando aquí. El siguiente nivel después de eso es como el arrebato de pasión, ¿verdad? Donde estás enojado, pero todo se intensifica, o estás en una pelea por ir al volante y de repente estás disparando, estás en un tiroteo, ¿verdad? Eso no es lo que esto es. Así que por eliminación, lo que queda es que hay un arma, sale y hay un uso accidental o imprudente de esa arma de fuego que hace que se dispare y lastime o mate a alguien. Así que, ya sabes, tienes esta mezcla de accidente e imprudencia, y si se vuelve demasiado imprudente, puedes volver a caer en la categoría de asesinato. Y, ya sabes, normalmente presentas cargos después de un tiempo. Quieres el cargo correcto. No vas a intentar aumentar el cargo. Así que me imagino que esto es lo mejor que tienen. No están comprometidos con eso. Todavía hay un plazo de prescripción en el que podrían aumentar el cargo. Pero normalmente, en esos 2 meses, ya se han reunido con la familia. Ya se han reunido con todas las personas en la casa, suponiendo que hubiera más de dos. Creo que, ya sabes, no estamos diciendo su nombre,
pero creo que es razonable suponer que el otro joven con el que ella estaba involucrada, que era como su novio o algo así, probablemente estaba ahí. Pero hemos visto estos casos donde hay un arma simplemente tirada y un menor la agarra y los padres son acusados de algo. A menudo es homicidio involuntario. Um, Y es justo este periodo donde la gente tiene armas sin asegurar o armas que están mezclando con alcohol o mezclando con if, you know, juegos y nunca, nunca hagan eso. Correcto, no. Y ese es el asunto. Y Alabama, incluso como estado, es un lugar donde creo que la reputación es que las leyes de armas no son tan estrictas, digamos, como tal vez si estuvieras en un lugar como Massachusetts o Nueva York. En esta situación, y de nuevo, no lo sabemos. Solo hago esa aclaración. No tenemos idea. Queremos saber. Estamos tratando de averiguar qué pasó dentro de la casa. Sin embargo, está detenido con una fianza de $50,000 y solo viendo la sección de comentarios en la publicación del Departamento de Policía de Trussville cuando anunciaron este arresto, el comentario número uno que varias personas hicieron fue: ¿cómo es posible que supuestamente le quites la vida a alguien, incluso si es una situación de homicidio culposo? Y aún así te dan una fianza que puedes pagar y tal vez ni siquiera pases una noche en la cárcel. Sí, estas cosas destruyen a las familias, ¿sabes? Porque no solo. Mira, la forma en que lo digo, cuando hago presentaciones para familias, sabes, yo ejerzo en Alabama. La mayor parte de mi ejercicio profesional está ahora aquí en Florida. Pero, ya sabes, justicia se escribe de una sola manera, justicia. Está en la placa de mi auto. De alguna manera lo conseguí. Pero las familias lo definen de muchas maneras diferentes. Y cuando son víctimas de la peor injusticia, ¿verdad? Cuando han perdido a alguien o quedan cuadriplégicos, pero principalmente cuando muere un hijo o un padre, quieres que el caso penal lo resuelva correctamente primero, ¿verdad? Porque no hay justicia si tu asesino anda suelto por las calles. Muy raro. Luego está la justicia administrativa. Existe el tipo de justicia como la de Jordan Davis. Cuando le dispararon y lo mataron, su mamá en realidad se convirtió en congresista porque empezó a hacer peticiones al Congreso, a hacer peticiones al Congreso. Y luego, Lucy McBath llegó a ser congresista, trabajando en leyes sobre armas dentro de Washington, D.C. Existe ese movimiento dentro de ti. Y el caso civil está justo ahí con eso, y a veces una cosa ayuda a la otra en el tribunal de la opinión pública, donde quieres que se cuente la historia de tu hijo. Y así que hay todas estas cosas. Y cuando estoy sentado con la familia de una víctima y digo, sí, bueno, déjenme, supongo que les explicaré la Constitución de los Estados Unidos. Y déjenme ver si tengo aquí mi declaración de derechos y cómo funciona la fianza. Saben, él debe tener una fianza razonable y tiene derecho a reunirse con sus abogados en privado. Ellos no quieren escuchar eso, ¿verdad? Porque a su hija no le dan fianza. Su hija no puede andar por este mundo. Y sí duele, me parece bajo. Pero de nuevo, creo que eso va a ser it, it, parte y consecuencia de los hechos que esta arma estaba protegida por la segunda enmienda. Solo fue dejada o usada de una manera en la que no debía, pero sin mala intención. En algunos casos, la fianza, o sea, hay algo que se pueda interpretar sobre qué tan sólido es el caso de los fiscales. Si un juez vio este caso y simplemente dijo, vamos a ponerla en $5,000, en lugar de, ya sabes, si lo hubieran retenido con una fianza de 100,000 o algo más alto. Pero ya sabes, si él paga el 10%, eso realmente no es mucho dinero que tenga que poner para poder salir mientras el caso sigue su curso. Eso dice algo cuando ves una fianza tan baja sobre cómo un juez podría ver el caso y pensar, no creo que sea tan sólido. Definitivamente sí, porque también hay presión pública por los informes sobre las fianzas que se fijan. Sabes, en casos que involucran a la policía, como agresión a un oficial de la ley, tradicionalmente en todo el país, esas tienen fianzas más altas. ¿Por qué? Porque esos jueces tienen a esos oficiales de policía en su sala todo el tiempo y quieren proteger a la policía. Esa misma agresión a una persona sin hogar no tendrá la misma fianza. ¿Deberían? Probablemente, pero es la naturaleza del delito. Y aquí, si estos fueran chicos de 19
o 20 años y esto sucediera en vez de graduados universitarios, creo que sí importa, ya sabes, si hubo alcohol involucrado. Creo que importa en cuanto a la causa probable y la probabilidad de cumplir con las cargas de la prueba cuando un juez está tratando de establecer una fianza justa. Así que sí, los hechos sí importan. um, and Y ya sabes, no sabemos qué tanto lo impugnó el Estado, porque normalmente son ellos diciendo, Su Señoría, queremos que no haya fianza, o ya sabes, $1 millón. Sabes, como hay tan poca información, puede que esté interpretando esto demasiado. Pero cuando vi la declaración que se publicó, Johnny Amari, así se llama, es un abogado defensor penal en Birmingham. La frase que dio sobre su cliente fue, sabemos que los hechos demostrarán que el señor Towers no tiene antecedentes penales. Ha sido un ciudadano productivo y ejemplar durante toda su vida y no es culpable de estos cargos. Y la parte de ser un ciudadano ejemplar, la parte productiva, la parte de no tener antecedentes penales, nada de eso en algunos casos puede influir en lo que sucedió esa noche en particular. Pero es algo que quieres dejar claro por tu cliente porque ahora mismo no creo que él tenga redes sociales. Así que la única imagen que tenemos del tipo es su foto policial en un caso de homicidio imprudencial con lo que pasó y a medida que conozcamos las circunstancias que lo rodean, qué tan importante es la parte del carácter de la persona acusada cuando se trata de si esto irá o no a juicio. Es enorme, y el Tribunal de la Opinión Pública es la primera que se mete en el asunto. Y se supone que los abogados deben ser responsables con las declaraciones a la prensa, y creo que hizo un buen trabajo. Ya no hago defensa penal, creo que solo me queda un caso. Joe Exotic me quitó todas las ganas de hacer defensa penal. Pero ha habido veces en las que he dicho, está bien, usa esta foto policial. Dame una buena foto que pueda sustituir, y tal vez algunos solo usen tu buena foto. Pero a veces no quieres que haya nada allá afuera. Y cuando se trata, de nuevo, de la subjetividad del homicidio culposo, no estoy diciendo que sea un crimen subjetivo. Estoy diciendo, ya sabes, las circunstancias, las pruebas circunstanciales que entran en juego a veces dependen del historial criminal y de la ética y la moralidad. Y es la palabra de él contra la de ella, y ella ya no puede hablar. Quieres defenderlo desde el principio. Tu cliente de defensa criminal y dijiste, mira, a esta persona se le debe creer en su palabra. Déjalos en paz porque, ya sabes, mientras más famoso sea el caso, más esa persona va a ser acosada en el Piggly Wiggly o en el Winn-Dixie. Esto es Alabama, por cierto. Tenía que mencionar el Piggly Wiggly. Así es. Pero es que todo eso importa y afecta la fianza y también influye en qué tan rápido se va a procesar el caso. Sabes, normalmente, a estas alturas ya tenemos algunos hechos. Sabes, la pistola fue dejada en una mesa, o la pistola estaba siendo lanzada por la sala, o cualquier sea el escenario que llevó al homicidio involuntario y causó la muerte. Normalmente ya sabes un poco más a estas alturas. Pero, ¿sabes? Yo solo sigo pensando en la familia de esta pobre joven que probablemente sabe más que nosotros, pero aún así está de luto y en la oscuridad. Y por último, no sé si su familia ya contrató a un abogado para esto. No sé si podría haber algún tipo de acción civil, pero ¿cómo afecta un cargo de homicidio involuntario a cualquier acción civil que una familia en una situación como la de ellos pudiera tomar? Sí, bueno, primero que nada, aquí se puede presentar una demanda por muerte injusta. Y, bueno, hay plazos de prescripción dependiendo del estado, usualmente de 1 a 2 años. Hace un par de semanas, una familia de Alabama me llamó porque quería presentar una demanda por muerte injusta, y los agentes estatales les dijeron que todavía tenían un caso hasta que ocurriera la condena. Y les dije, lamentablemente, eso no es cierto. ¿Saben? Es desde la fecha de la pérdida, es desde la fecha del tiroteo cuando la parte civil debe intervenir. Y por eso necesitan, una vez que hayan terminado de llorar, bueno, nunca se termina de llorar por un hijo perdido, pero necesitan darle seguimiento a eso y hablar con alguien. Porque
Hay una demanda por muerte injusta. Ahora, la pregunta es si está asegurado, si hay activos. Ese es un análisis completamente diferente, pero esto cumple con los criterios de una demanda por muerte injusta, tanto contra el tirador como contra cualquier persona que, ya sabes, potencialmente estuvo involucrada. Incluso hemos ido tras un fabricante de armas en un caso. Sabes, hay leyes que si el arma falló, ya sabes, hay ciertas inmunidades, pero también hay excepciones que permiten casos contra fabricantes de armas, vendedores de armas, todo el espectro. Y simplemente no sabes lo suficiente en este momento. Um, Sabes, la cobertura de seguro está redactada para no permitir que estos casos avancen o queden cubiertos por el seguro. Y luego alguien está básicamente solo, pagando por un abogado civil, además de pagar por un abogado penal. Pero, ya sabes, hay muchos abogados, yo incluido, que llevan estos casos. En Birmingham, algunos de mis muy buenos amigos llevan estos casos. Sí, y veremos qué pasa después. Obviamente, todavía hay mucho, mucho por aprender en este caso. Es una pérdida muy trágica de una joven que tenía toda una vida por delante. Veremos qué sucede después. John Phillips, abogado de derechos de las víctimas. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Un placer. Una vez más, no está claro cuándo Towers volverá a presentarse ante un juez. Vamos a seguir esta historia e intentar obtener más información sobre lo que llevó a la policía a acusarlo de homicidio involuntario. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima semana.